Muy bienvenidos a esto que se llama Dosis Semanal. Los voy a estar acompañando por la próxima hora. Mucho dejó la semana. Diría que hay tres ejes de discusión profundos. Uno que entra el próximo miércoles en la Cámara de Diputados, que es la baja de imputabilidad. Algo que genera mucho debate, muchas posiciones tomadas. Y digamos, si vamos a poder analizarlo acá con Pablo Roma, que es sociólogo, y también con Mariano Kestelboim, que es economista, también los datos económicos. Otro de los grandes debates de la semana tuvo que ver con el modelo que ya trazó el gobierno, que es la apertura comercial, ¿sí? La apertura comercial que tuvo el eje la ropa, que si se quiere es lo más tangible, lo que caminamos en la calle y miramos una vidriera, y la diferencia de precios históricos que hemos pagado, y esto que muchos critican, que es durante mucho tiempo la industria textil cazó en el zoológico y nos cobraba la ropa 3, 4 veces más, pero a su vez no hay que dejar de lado que emplean muchísimas personas. Son 150.000 personas, familias que trabajan en la industria y que peligran esas bases, esas fuentes de trabajo, y que también hay que ver de qué manera lo que ingresa tiene que tener algún tipo de arancel superior para tener una competitividad un poco más cercana a las condiciones que tienen las empresas argentinas. Y otro gran debate que se abre en la semana tiene que ver con la reforma laboral. Mucha tensión entre el gobierno, los sindicatos y las empresas. Le voy a dar la bienvenida a Pablo Roma, como les decía, y a Mariano Kestelboim, que es economista. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Gracias por venir. Abro estos primeros tres ejes, que me parece que son los de la agenda de la semana. ¿Qué visión tienen respecto de si se van a poder sancionar las leyes y entienden que van a estar los votos tanto en la Cámara de Diputados con la baja imputabilidad como en Senado con la reforma laboral? Sí, me parece que el gobierno logró de alguna manera circunscribir el debate a las negociaciones, digamos, ¿no? Me parece que no hay un contexto para, bueno, de mayor tensión social, de mayor conflictividad. De hecho, el organismo más implicado en esto, que es la CGT, bueno, tiene distintas posiciones. Hay una posición que está esperando a ver qué es lo que se vota o cuál es lo que se presenta, y hay un sector que dice antes de ir con los hechos consumados hay que hacer algo antes, digamos, ¿no? Y eso ya de alguna manera creo que debilita el contexto más de oposición, y creo que dependerá también de cómo el gobierno lleve adelante las negociaciones. Ya hemos visto que en otros procesos de leyes el gobierno parecía que tenía los votos, parecía que ya estaba todo encaminado, y la negociación se rompió y no logró los votos, digamos, ¿no? Entonces, no creo que esté cerrado, pero sí creo que el gobierno logró circunscribir la discusión a la negociación. Ahora, ¿por qué el gobierno habla de la reforma laboral como una de las leyes más importantes que tiene que sancionar este año? Mirá, yo creo que hay un contexto, que es que el gobierno, después del triunfo de octubre, bueno, salió con un nivel de fortalecimiento muy importante, y eso lo obliga de alguna manera a llevar adelante su programa, porque si no también empieza a perder fuerza el plan, digamos, ¿no? Y creo que la reforma laboral implica, bueno, desde mi punto de vista, que el gobierno está planteando un cambio de las condiciones laborales en Argentina. Cuando uno escucha a los analistas más cercanos al gobierno, fundamentalmente la explicación es que busca bajarles costos a los empresarios, digamos. Mariano, justamente te quiero preguntar, en materia económica, esto que desde el año 2010 prácticamente el empleo registrado no ha subido. ¿Qué beneficios podría traer una nueva ley laboral que, digamos, de arranque ponga en blanco gran parte de la mitad de los empleados que están en negro hoy, precarizados en la calle? Primero, el diagnóstico de que no creció el empleo no lo comparto. Yo sigo mucho las estadísticas. Hubo años de creación de empleo en ese periodo, de 2010, 2011. Privado, digo yo, ¿eh? Sí, sector privado. El sector privado hubo años de vuelta que creció muy fuerte el empleo. 2011, 2013, 2015, 2017, 2021, 2022, y ahora se volvió a destruir empleo. El empleo privado venía creciendo a tasas moderadas, pero después también hubo años como 2014, como 2018, 2019, el año 2000,
el año 2024 y ahora en 2025, que se viene destruyendo muy fuertemente. Y desde 2011 a hoy, el neto es negativo. Pero vos seguís cómo fueron las políticas económicas y ves que cuando se aplicaron políticas que promovieron la actividad productiva, el empleo privado formal creció. Cuando hubo políticas económicas que incentivaron el negocio financiero y el negocio de la importación, el empleo privado se destruyó. Entonces, me parece a mí que la generación o destrucción del empleo en la Argentina responde más a las condiciones macroeconómicas del país que a la legislación laboral. Creo que el empresario, cuando decide tomar un empleado o no y registrarlo o no, mira más su nivel de rentabilidad, su perspectiva de crecimiento del negocio, que las condiciones a las cuales se tiene que someter. Desde ya que son relevantes, no son inocuas, no son neutrales. Hay datos que digo que son históricos. En la Argentina, prácticamente 5 de cada 10 trabajadores formales están en la informalidad. Sí, Ese dato el 43%. No se ha según el INDEC, el 43%. Claro, no se ha podido revertir, sí, un poquito más del 4%, de 4 cada 10. Ese dato no se ha podido revertir. Y ahí hay que trabajar sobre un 40% de trabajadores que no tienen ningún derecho. Sí. No, sin lugar a dudas. Yo creo que hay que hacer una segmentación importante. No es lo mismo una gran empresa vinculada al mercado interno que tiene demanda cautiva, como el negocio financiero, que una empresa, por ejemplo, textil, pequeña, que tiene que competir cada vez de forma más agresiva con los productos importados. Son escenarios totalmente distintos y la ley es la misma. Entonces, sí, sin lugar a dudas, esta ley está anticuada y hay que hacer una reforma, hay que hacer cambios. Pero cambios que tengan en cuenta la situación real de las empresas. Bueno, justamente me dabas esto, que era uno de los debates que planteaba en la apertura. Dame el video de las españolas azoradas recorriendo un local de ropa acá en la Argentina, que en realidad es un local de ropa de origen español, ¿sí? Que es una marca internacional hoy, pero es de origen español. ¿Lo tenemos por ahí para ver? Dale. Madre mía, 120. O sea, no doy crédito. Es para denunciar. ¿Dónde está el papel de la denuncia? 175. No, 40. Chicas, 140. Este trapo que pesa encima un coño. Y a ver dónde las... 52 valía. Wow. En España, ¿qué cuesta en rebajas? 7,99. 10,99. Podría ser, perfectamente. 80 en rebajas. 40. 80 euros. 80 euros. Es que estoy muy impresionada. O sea, estoy en shock. No puedo asumirlo. No hay nada que se pueda pagar aquí. O sea, no puedo pagar ni el ticket que me dan de 53. Un accesorio de pelo, 42,900. Un cinturón, 80 euros. Es que ni el máximo duty. ¿Eres Chanel? Bueno, estos son imágenes de turistas que están acá recorriendo la marca Zara, que como decía es una marca de origen español que está en todo el mundo, azoradas por la diferencia de precio que hay en la Argentina, que no es nuevo para el argentino. Pero también uno no puede dejar de tener empatía con aquella persona que está trabajando en un taller y que peligra su puesto de trabajo. Entonces, yo creo que los dos tienen razón. ¿Por qué el argentino tiene que pagar la ropa 3, 4 veces más? Pero a su vez, ¿cómo hacemos para que el que tiene un trabajo no lo pierda? Esta creo que es una ecuación muy compleja y un encuentro y un puente que hay que ver. Si bien el país por ahí o el gobierno quiere definir una matriz que vaya hacia la parte extractiva, hacia los minerales, hacia otro tipo de industrias, y pretende que industrias como la ropa sean todas importadas, bueno, creo que hay que blanquearlo, pero esto de decir que todos compiten al mismo nivel, me parece que hoy, por lo menos por lo pronto, no están dadas esas condiciones. No, y ya lo hemos visto en otras experiencias históricas, digamos, ¿no? El plan de convertibilidad planteó como uno de sus ejes estructurales la apertura comercial. Y esa apertura al mundo lo que significó fue que aquellos que no estaban en condiciones de competir a nivel internacional quebraban. Pero la apertura no está mal en tanto y en cuanto haya un puente para darle las mismas condiciones de competencia a los locales. Si vos si vos le abrís a todos los sectores, y en el caso de la industria textil yo creo que tenés un problema, porque fundamentalmente
Digo, vos entrás con el celular, entrás a las páginas chinas y tenés la ropa a un precio que no se condice, digamos, ¿no? Entonces, imagínate poner a la industria textil argentina a competir con China, los asiáticos. Es inviable. También hay que decirlo, había abuso de parte de muchos textileros acá que cobraban disparate la ropa. Hay que decirlo también, porque la gente se tenía que vestir acá y le cobraban 3, 4 veces o 5 veces. Yo compro la ropa acá, digamos, soy de los que no como Caputo, yo compro la ropa acá, digamos. Pero te digo algo, a ver, no por defender a Caputo, pero hay mucha clase media que se cruzaba Chile en auto para comprar la ropa de toda la familia y no era millonario. Clase media que se cruzaba porque le compraba a toda la familia, digo, por la mitad o por el 25% que te sale acá en Argentina. Pero me parece que la discusión hay que enmarcarla, digamos, ¿no? Y yo creo que no es plantearla así la discusión, porque obviamente vos tenés argumentos de los dos lados. El problema es la política económica que lleva adelante el gobierno y si esa política económica va a favorecer la industria o no, digamos, porque... ¿O qué industria? Bueno, ¿o qué industria? Eso. Ahora, si vos decís, a mí no me interesa, como gobierno, no me interesa la industria textil, le abro y que todos los talleres quiebren y que la gente quede en la calle, es una historia. Es decir, no me interesa la siderurgia, me peleo con Pablo Roca y le traigo los tubos indios. Bueno, ahora, pero también hay que saber que eso tiene consecuencias, que no es solamente la cuenta corriente, tiene consecuencias estructurales para la economía. Ahora, uno dice, quiere una Argentina con industrias, con trabajadores registrados y en condiciones formales y capacitados para llevar adelante trabajos complejos. Quiero una sociedad donde sea de servicios y que cada uno se resuelva sus problemas yendo afuera, ¿no? Porque la idea de la integración al mundo no es abro todo y dejo que mi industria se destruya y para financiar o beneficiar a las industrias extranjeras. Yo no creo en esta idea nacionalista, pero sí como gobierno tenés que marcar cuáles son los objetivos y el horizonte de Mariano, en términos económicos, digo, la industria textil en este punto, ¿no? ¿Está realmente muy lejos de la posibilidad de competir? ¿Cuáles serían todos los impuestos que tendrían que reducir? Como decir, bueno, puedo competir con Shein, puedo competir con Temu, con todas, digamos, estas plataformas chinas que hoy la gente se compra puerta a puerta su ropa. No, yo creo que para tener industria textil vos tenés que tener una política específica a favor del sector. Si no, es imposible. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería? Bueno, en primer lugar, el tema es una cadena muy larga. Los sectores se especializan: hilandería, tintorería, tejeduría, confección, diseño. Bueno, toda esa trama, cada vez que pasa de mano en mano, tiene ingresos brutos, impuesto al cheque. Entonces, la formalidad de ese entramado productivo es muy complicada con esa carga impositiva. Entonces, sí o sí hay que hacer una revisión tributaria, por lo menos en esa cadena de valor, porque es una cadena de valor que genera mucho empleo, y empleo femenino, que es muy importante. Y paga impuestos también. Y que paga impuestos. Después tenés otro problema muy grave en la comercialización, porque si vos te vas a La Salada, a la calle Avellaneda, a algunos otros circuitos informales también en Once y demás, vas a encontrar precios que no están tan alejados de los precios estos chinos, que son más altos pero no tan alejados. Entonces, los costos de la formalización son muy grandes y los costos de la ocupación son muy grandes. Entonces, creo que hay que hacer una política pública direccionada. Y después también hay una cuestión tecnológica. Son emprendimientos, empresas muy pequeñas que no acceden a capital de trabajo, que no acceden al crédito para tecnificarse. Bueno. Yo trabajé mucho tiempo para el sector textil. Hace falta tecnología de punta para reducir el costo. Sí, por supuesto, estamos comparando países que producen para todo el mundo, ¿sí? Con lo último en tecnología, con salarios inclusive muy competitivos o muy bajos, precarizados en otros casos, y competir desde ahí es muy complejo. Ahora, vos decías, yo compro ropa en Argentina. Tampoco dejarse robar es de nacionalista. Digo, eso lo tenemos que defender, Digo, no puede ser que nos cobren, porque después tenés las marcas que el mismo saco, cuando le entró la competencia, pudo ajustar, bajar su rentabilidad y salir a competir. Ahora, por supuesto que insisto que me parece que tienen que estar dadas las condiciones para que las empresas puedan competir realmente y que los impuestos que tienen que pagar sean acordes
a lo mismo que trae, no sé, una remera en China, que más o menos sea el costo próximo, después que compitan por calidad, por servicio, por postventa, etcétera. Yo creo que, o sea, en general uno diría, los empresarios buscan pagar poco a sus trabajadores y vender lo más caro posible, digamos. Eso es como, ahora, pero por eso digo, me parece que la discusión no puede pasar solo por ahí. Digo, el gobierno necesita encontrar otros mecanismos para que los que compramos podamos comprar, no, como decís, sin que nos roben, porque también es cierto que hay mucho abuso, hay mucho abuso. Hay mucho abuso, la calidad de una prenda con la Totalmente. otra. Bueno, y vos lo ves más o menos en la calle, digo, eso se nota también, ¿no? ¿Cómo se viste la gente? Sí, exactamente. Exactamente. Tal cual. Y me lo como dijeron. decía Mariano, mucha gente va a Avellaneda, mucha gente va a La Salada. Ahora vos decís, ¿y cuál es la diferencia entre una camisa de ahí y la del shopping? El precio es 10-1. una diferencia enorme. Sí, es enorme. Ahora, la calidad, vos decís, bueno, discutamos, ¿no? Pero bueno, creo que ahí hay que acomodar, no destruir. Y yo creo que el problema del gobierno es que al gobierno le es más fácil eliminar que mediar, digamos, ¿no? Y bueno, por eso digo, porque también hay otras consecuencias que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con el perfil industrial de la Argentina, y si el gobierno decide que Argentina no tiene que tener otro perfil industrial que no sea la extracción minera, la energía y el agronegocio, bueno, está bien, pero vamos a otra sociedad. Exacto. Digo, sí. El gobierno prefirió aumentar la asignación universal por hijo, o sea, darles un plato de comida, en lugar de darles una caña y enseñarles a pescar. Básicamente eso ocurrió. Con el sector textil vos tenés una oportunidad espectacular, sobre todo en el interior del país, para generar trabajo de calidad media. Y no lo hicieron porque es mucho más costoso. Prefirieron el camino cortito de aumentar la asignación universal por hijo, que realmente me parece una política muy mediocre, que nos asemeja cada vez más a los países más pobres de Latinoamérica. Entonces, creo que ahí hay que hacer una sintonía fina mucho más precisa y determinar qué sectores se van a apoyar, qué sectores no, y explicar políticas públicas para eso, porque también la generación de actividad en el sector textil, además de generar distribución del ingreso y empleo, también permite generar más recaudación. Entonces, son políticas públicas que me parece que terminan deteriorando la matriz productiva de nuestro país, agrandando desigualdades, precarizando, cuando podrían pensar un poquito mejor las consecuencias y generar una situación más deseable para el país. Hay otra discusión que se abrió que tiene que ver con la salida de Marco Labaña del INDEC, que tenía que ver con la nueva forma de medir la inflación. Quiero compartir con ustedes el REM, que dio el dato de febrero y el dato también de enero, que tiene que ver con el 2,4, ¿sí? Enero las consultoras calcularon una inflación, son las consultoras y las entidades bancarias que hacen informes, y al Banco Central le pasaron el 2,4% de inflación en el mes de enero. Fue un 0,4 menos que en el mes de diciembre, y proyectan un 2,1 de inflación para febrero del 2026. La primera pregunta que tengo para hacerles respecto a esto, ya no me queda mucho tiempo de este primer bloque, es: esta medición que hace el REM, ¿contempla servicios? ¿Contempla luz, gas, agua? ¿Lo contempla? Sí, por supuesto. Lo contempla. O sea que la inflación, en definitiva, por la cual el gobierno se negó o quiere, digamos, atrasar la nueva metodología de medir, que básicamente dirá porque iba a tener incidencia en los servicios públicos, en este cálculo sí está. O sea, no va tanto distinto. El tema de la discusión son las ponderaciones. Pesa mucho más en el nuevo índice en el que se quería aplicar, que descartaron, los servicios como dentro de la canasta. En el índice anterior, la canasta vieja, pesaban más los bienes, o pesan más los bienes en este caso. ¿Y en el REM? Y las consultoras tratan de anticiparse a lo que va a decir el INDEC. Entonces utilizan las mismas canastas que utiliza el INDEC. No la van a cambiar. O sea que esa ponderación no es tal en este cálculo. No es tal. Se mantiene con la tecnología vieja, la tecnología que mantiene el gobierno, que es la vieja, que es realmente un mamarracho. En ningún lugar del mundo se utiliza una canasta de consumo que tiene 20 años. 22 años. De hecho, decían que tenían cintas de VHS, hay artículos que ya, digamos, no existe más. Es realmente muy, muy precario, da vergüenza. Un título, les pido para ir cerrando, es: la inflación que calcula el REM para el 2026 está en el torno del 22-23%. ¿Ven esta inflación posible o lo ven realmente con
estos aumentos que están planificados con la quita de subsidios en los servicios, que no va a ser ese número? A mí me parece que siempre termina sucediendo lo mismo, que cuando hay gobiernos que tienen una ideología afín al interés de las consultoras, que las consultoras son contratadas por los bancos, por el sector financiero, por las grandes empresas, tienden a subestimar el proceso inflacionario y vos podés ver que van recortando sus proyecciones de crecimiento y van aumentando sus proyecciones en relación a la inflación. Entonces yo creo que se van a equivocar, nuevamente están subestimando y va a ser un poco más alta la inflación. Pablo. Y para el gobierno es muy importante mantener ese número bajo de inflación por todo el ordenamiento económico. Yo creo que cuando uno mira los estudios cualitativos, la gente y los gastos que tiene no se condicen con ese número. Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede, pero me da la sensación de que obviamente el peso de los costos fijos, como fundamentalmente los servicios, hoy tienen una dimensión que la canasta no refleja. Gracias, Pablo. Gracias, Mariano. Consejito: linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Prepara algo rico y que te aporte energía. Arroz Marolio, calidad y al precio justo. Mirá. Cuando queremos algo rico, sano y rendidor, todos estamos de acuerdo. Siempre hay Arroz Marolio. Arroz Marolio es calidad y al precio justo. Muy bien, llegamos al momento del consultorio. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Bienvenida a la doctora Natalia Ponce León con muchas novedades. Un proyecto que me parece sumamente importante que tiene que ver con 1,5 millones de pesos que daría el ANSES para poder pagar un montón de deudas que hoy se están incrementando, que tienen que ver con las tarjetas de crédito, con las expensas o con deudas inclusive familiares. Contaba un poquito, Nati, ¿qué es esto? Exactamente. Vos fíjate, Augusto, que el proyecto habla justamente de esto, que el crédito sea para pagar deudas. Es más, ni siquiera en el proyecto dice que se va a poder sacar la plata del ANSES, es justamente para darlo al ANSES a través de este organismo para jubilados, trabajadores, monotributistas y autónomos, y es para pagar la tarjeta, por lo cual no te darían la plata, sino que directamente se acreditaría en el banco para pagar directamente, destinado a cancelar deudas con tarjetas. ANSES paga la deuda y la persona devuelve en cuotas. Tope máximo 1.500.000 para trabajadores, jubilados, monotributistas, hasta un 30% de lo que cobran mensual, y surge por morosidad récord y sobreendeudamiento en los hogares. Es tremendo y es muy importante porque en el caso de ser que ojalá salga, va a ser refinanciar una tasa mucho más favorable que lo que es la tasa de tarjeta de crédito o inclusive tasas que son de préstamos personales, que son tasas carísimas, así que ojalá que pueda salir. Exacto, es muy porque importante la verdad es que casi todo el mundo le está costando pagar la tarjeta, te refinancian cada vez con un crédito o con una tasa más alta, así que estaría bueno, se va a tratar recién en marzo, así que bueno, esperemos que salga, por lo menos para aliviar un poquito. Ojalá que salga, y si sale, también seguramente vas a poder asesorar para obtenerlo. ¿Nos metemos de lleno, te parece, en el consultorio? Dale. ¿Desde la fecha? Bueno, nos escriben al 11 39 06 15 11, como siempre, y los leemos. Abrimos con Sabrina. ¿Qué tal, Sabri? ¿Cómo estás? Y cuenta: tengo 66 años y cuidé a mis hijos toda la vida. Soy de Burlingame. Nunca trabajé en blanco y ahora no tengo ingresos propios. Quiero saber si puedo acceder a alguna jubilación o pensión, pregunta. Bueno, Sabrina, se puede. Vos sabés que dentro de todo lo que la catástrofe previsional que pasó en estos años, quedó un beneficio importante, que es la POAM, que saca el peso de tener aportes, así que lo podés hacer tranquilamente, aunque no tengas ningún aporte hecho, o aunque hayas criado a tus nietos de alguna manera porque los cuidaste, y lo podés hacer. Así que a los 65 años sí tiene un socioeconómico, es decir, si tenés algunos gastos importantes, no lo vas a pasar y no te lo van a poder dar. La van a evaluar, digamos. La van a evaluar. Exactamente. Igual el socioeconómico habla de montos bastante importantes, así que casi todo el mundo lo pasa, y si es así vas a poder tener ese beneficio que no es compatible con una pensión ni con otro empleo, ni nada de eso. ¿La POAM era qué porcentaje de El 80% de la mínima. Ok. Sí, Bueno, hablamos pero es más que nada. Es más que nada, exactamente. Es como una ayuda social, es una base, y recordemos que serán 350.000 pesos por mes, no es demasiado. Está muy bien. Antes que nada, la pasamos muy bien ayer en el cumpleaños de la Doc. Quiero que le escriban y la saluden por su cumpleaños, que fue la semana pasada, pero lo festejamos ayer hasta largas horas de la noche. Poneme el Instagram, ahí así la saludan a la Doc por su cumple. Cumplió Gracias. nada más que 32 años la Doc. Sí, 32. No sé, Natalia casi no se Ponce León notan. 1, ¿eh? Casi no se notan los 32.
te digo. Estás mejor que nunca. Mejor que nunca. La cantidad de mensajes que he respondido, Augusto, te Sí, cuento. ¿no? Sí, bueno, sí, ahora vas a mucho. responder más. Sí. Bueno, a ver, dame otra pregunta. Ahora de Gladys. Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi abogado falleció. ¿Puede llevar mi sucesión usted? Esto pasa un montón, que de repente dice, bueno, yo tenía un abogado, ¿qué pasa si o fallece o quiero cambiar? Porque de repente no lo vi más, o no me gusta, o no me atiende. Viste que el abogado tiene esto de que no atiende el teléfono. Bueno, puedes cambiar, no hay problema. Obviamente siempre se va a regular a los abogados que trabajaron en la causa, así que se regulará el honorario por la tarea que hizo él y la seguiremos sin ningún problema. Se hasta puede, te puedo terminarla. llamar y la puedes puede. continuar. Exactamente. Muy bien, o sea, ¿tiene que revocar algún poder o vos te presentás? No, yo le voy a mandar una carta documento al abogado notificando por una cosa de lealtad profesional, pero nada más que eso. Está muy bien. Contestado entonces para Gladys. Vamos con Ricardo. Hola Richard, ¿cómo estás? Tengo 70 años y vivo en Caseros. Tengo un departamento heredado de mis padres, pero nunca se hizo la sucesión. Ahora quiero dejar todo ordenado para mis hijos y no sé por dónde arrancar. Bueno, bien Ricardo, poner en orden, porque si no se van acumulando sucesiones. Fíjate que si no hacen la sucesión de sus padres, después los chicos van a tener que hacer 3 sucesiones. Es todo un lío, así que está perfecto, se puede. Partida de función de los padres, certificado de matrimonio de los padres, nacimiento de todos los hijos, si sos único hijo o tenés más hermanos, hay que denunciarlos en la sucesión también. Y escritura del inmueble, con eso arrancamos y queda DH y luego inscripción en su momento. Fantástico, ahí nos escriben, como les digo siempre, al 11 39 06 15 11 y lo leemos acá en vivo. Ahora lo leemos a Maxi, que pregunta, hola, quiero pedir el divorcio. Ella no acepta, ¿lo puedo hacer igual? Bueno, Maxi, por suerte han cambiado las leyes. Ya no es que tenés que, yo me acuerdo que cuando empecé eran 2 audiencias. Tremendo. Ibas a la primera, si no había acuerdo volvían a ir, después te dejaban y tenía que tener un plazo de matrimonio para poder hacerlo. Ahora no, chicos, ahora te casás y al otro día te querés divorciar, te divorcias. Y si no lo encontrás, no acepta o lo que fuere, te puedes divorciar igual. Existe el unilateral, obviamente se lo va a notificar, va a haber demanda y te vas a poder divorciar. O sea que puede. Bueno. Maxi, ahí, al teléfono que está en pantalla, llámala y te lo hace. A ver, Alejandra, hola Ale, ¿cómo estás? Mi esposo cobraba jubilación y falleció hace poco. Tengo 71 años y vivo en Ciudad Jardín, perdón. Ya presenté algunos papeles en ANSES, pero no me llamaron más y estoy muy angustiada porque necesito ese ingreso urgente. Bueno, Alejandra, es súper entendible. Urgente se lo sé yo, pero es urgente. Es urgente, siempre es urgente. Yo siempre digo que cuando hay pensión es para tomar el caso como urgencia, porque vos pensás que deja de haber un ingreso. A veces no queda ninguno otro si ya no tienes jubilación, por ahí era el único ingreso familiar. Lo mismo cuando fallece un trabajador y tenemos que hacer la pensión. Totalmente. Así que, bueno, vamos a ver, él estaba jubilado, así que directamente va a pasar ese beneficio para vos. Lo que hay que comprobar es que vivían juntos y sencillamente vas a cobrar todo el retroactivo desde el fallecimiento, además de la contención familiar y todo eso. Muy bien, tenemos la última del día de la fecha. A ver, dámela, que es la de Juan. Tengo 65 años y vivo en Ciudadela. Me faltan algunos años de aportes y escuché hablar de las moratorias nuevas. Quiero saber si todavía estoy a tiempo de jubilarme este año. Tengo 65. Bueno. Augusto ya sabe, cuando me llaman con la edad cumplida yo tiemblo. Hay moratorias vigentes, el tema es que se pueden utilizar hasta cuando uno cumple la edad. Queda una vieja que se puede usar, así que una moratoria más antigua, que por ahí nos puede salvar en este caso y hacer la jubilación. Ojalá, así Juan, tranquilo. Sí. Bueno, Doc, seguimos de fiesta con tu cumple esta semana. Sí, obvio, toda la semana. Creo que tenemos comida el martes también. También. ¿Vamos a festejar? Vamos a festejar, dale. Gracias, Augusto. Gracias a vos, Doc. Nos vemos. Bueno, muy bien, tengo un consejito. ¿Hay algo más rico que unos fideos molto con tuco? Mirá. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Tenés que ir a visitar FC Hogar y Deco a 20 minutos de Capital Federal. Te esperan más de 10.000 metros cuadrados con las más amplias ofertas de mesas, sillas, sillones, sofás, muebles de exteriores, electrodomésticos, decoración, bazar y mucho más. Mirá. FC Hogar y Deco es la tienda de hogar y decoración más grande del país. Visítalos también en www.tiendafc.com. Muy bien, es el momento del bloque de salud, momento de hablar de nuestro cuerpo. Hoy nos visita la nutricionista Carolina Caligiuri, creo que lo dije bien. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Un poco queremos hablar hoy de cómo hacemos en vacaciones que uno come muy desordenado, que empiezan a subir esos kilitos de más y a algunos les empieza a agarrar la desesperación. ¿Cómo ordenamos primero, porque estamos todavía en transcurso de vacaciones en muchos casos?
¿cómo hacemos durante la vacación y cómo hacemos cuando ya volvimos de la vacación? Sí, lo que pasa mucho en las vacaciones es que se relajan, ¿viste? Sí, claro. Y bueno, sí, primero son las fiestas. Me relajo la fiesta. Después de la fiesta, bueno, vienen las vacaciones, me sigo relajando y así empezamos a acumular. Empezamos a acumular y terminamos siempre posponiendo el cuidado del cuerpo para no sé cuándo, porque es invierno. Entonces, bueno, lo que yo digo es siempre tratar de mantener una alimentación equilibrada, una alimentación saludable, acompañarlo siempre de actividad física y siempre cuidar nuestro cuerpo, no importa en qué momento del año estemos. Cuidarlo, mantenerlo activo y siempre consultar con un profesional de la salud. Hoy está mucho, ¿viste? El ChatGPT y el Google. Entonces, antes era, bueno, me pasó la dieta y pásamela y hago lo mismo que hiciste vos. Ahora es, bueno, consulto al ChatGPT y veo qué hago con mi salud y con mi alimentación. Claro, es cierto, vos arrancaste en diciembre y muy bien que lo hiciste, que diciembre es un mes donde los hábitos se entran a romper porque uno se acuesta más tarde por compromisos de todo tipo, porque tenés muchas más comidas, muchas más celebraciones. Entonces, esos hábitos que vos decís, inexorablemente es complejo continuarlo por ahí para aquellos que lo tienen en los meses anteriores. Ahora, y en las vacaciones lo mismo, uno se acuesta más tarde, se levanta más tarde, empezás a saltear comidas. Entonces, ¿cómo empezás a regularizar, digo, cuando volvés? Porque vamos a suponer que el que está en vacaciones, esto que decís vos, de mantener la rutina deportiva, mantener la comida saludable, se hace complejo. Ahora, cuando volvés de la vacación, ¿cómo volvés a poner en marcha y qué es lo primero que tenés que dejar, por ejemplo, en la comida? Ahí es como un poco más fácil, ¿no? Volver porque ya volvés a una rutina. Entonces ya tenés un horario laboral, ya sabés si vas a ir al gimnasio a determinada hora. Pero bueno, es establecer esta rutina, tanto de trabajo como de actividad física. Siempre digo, mantener una rutina de actividad física. Tener días para ir al gimnasio, días para ir a caminar, días para hacer el deporte que elijas. Pero tenerlo planificado, lo mismo que la alimentación. Planificar la alimentación, saber qué vas a comer, cuál va a ser tu siguiente comida, dónde vas a hacer esa comida. Y si ya sabes que no vas a tener un lugar para ir a comprar comida, llevarte tu vianda. Pero siempre la planificación previa, es clave la planificación y siempre que la planificación... Vos viste que lo difícil, ¿no? Que es definir el menú semanal de bueno, qué se come hoy, qué se come mañana, para las familias. Hay veces también que dentro de las familias tenés por ahí integrantes que no pueden comer determinadas comidas, ¿no? Sí, entonces, o uno le gusta una cosa, al otro no le gusta. Entonces, bueno, para la persona que se encarga de las compras y que se encarga de la comida, por ahí se dificulta un poco. Pero bueno, siempre tener como base los vegetales. En general eso, para cualquier patología, salvo que sea una gastritis, un intestino irritable o divertículos. Digo, en general las verduras siempre son bien recomendadas y yo diría que sea la base para la compra de toda la familia, siempre. Y después, bueno, agregar siempre alguna proteína siempre que sea de calidad y que tenga un porcentaje de grasa bajo. Pescado. Por ejemplo, el pescado es una muy buena proteína, el pollo, la carne roja incluso también se puede consumir, no excedernos, ya tenemos los días de asado en general, pero bueno, no excedernos. Yo siempre aconsejo carne roja 2-3 veces por semana, no mucho más, y aumentar el consumo de pescado a 3 veces por semana sería como un ideal. Y después pollo, y después se pueden como ir haciendo como frecuencias de carne, 3 veces pescado, 2 veces pollo, 1 vez carne roja, cerdo incluso. Esto que decís vos, Carolina, es muy importante. Muchos hoy hablan de dietas, hablan de comidas, muchos sin tener ni un título. Y ahora hay algunos que se animan a decir que los hidratos, digamos, no son para nada ni malos, en exceso y demás. ¿Qué opinión tienes respecto a los hidratos? Hay muchos que demonizan los hidratos de carbono, ¿viste? Hay como dos bandos. Sí, claro. Cero harinas. Cero harinas, cero carbohidratos, son veneno. Hay otra ola que te dicen que no, que metele a los hidratos que no pasa nada. ¿Cuál es la verdad? Bueno, yo soy nutricionista deportiva, entonces estoy como a favor del consumo de carbohidratos, sobre todo en personas que son físicamente activas y que buscan, por ejemplo, aumentar la masa muscular. Si no tenés el carbohidrato, que es la fuente de energía suficiente para realizar tus actividades, incluso tu actividad física, la proteína no se va a utilizar para el músculo y para esa función estructural, ¿sí? Para aumentar el músculo o para mantener la masa muscular, sino que se va a utilizar como fuente de energía. Entonces, para eso necesitamos el carbohidrato. Y carbohidrato de buena calidad, eso es importante. No los carbohidratos refinados, pero sí alguna legumbre, que es carbohidrato, arroz integral, algunos fideos integrales, quinoa, por ejemplo, todo eso son carbohidratos, o panes integrales, incluso la avena, son carbohidratos. Entonces, en su porción adecuada está muy bien consumirlos, incluso son necesarios para la obtención de energía. Bien. Así que yo estoy como a favor del consumo de carbohidratos en su justa medida y carbohidratos de calidad.
Bien, cuando volvemos de las vacaciones y digamos uno tiene que empezar a ordenar esa dieta, esa comida, ¿hay algún alimento que decís, bueno, para limpiarte esta primera semana deja tal cosa de comer, te vas a deshinchar, no sé, toma más líquido, hace ayuno intermitente? ¿Hay algún tip que nos puedas dar? Sí, hay un montón. Siempre hay que, vamos a lo general, ¿no? Pero siempre hay que ir, bueno, como a lo de uno, ¿no? Pero como línea general, el ayuno intermitente no es para todos, se puede utilizar como estrategia, ¿sí? Hablamos de la planificación. ¿Qué más me habías preguntado? No, si hay algún alimento que podés retirar esos primeros días. Ahí está, sí. Decís, mira, esto y esto, es preferir los primeros días. Eso, súper importante eso. Los ultraprocesados. Yo los sacaría incluso hoy en día está la nueva pirámide de Estados Unidos, que se sacan totalmente de la pirámide. Antes, en la pirámide anterior, estaban los ultraprocesados como en la puntita de la pirámide, como consumirlos con alguna frecuencia. Ahora directamente se sacaron afuera todos esos alimentos. Entonces, si me preguntas qué prefiero que saques, sacá los ultraprocesados, chau, y dejalos de última para algún evento, para una ocasión especial, para algún momento exclusivo. Entonces, la gente, ¿qué son los ultraprocesados? Porque hay mucha gente que dice, pero ultraprocesados, ¿qué incluye ultraprocesados? Los ultraprocesados en general son los alimentos que no son reales, que no son naturales. Estos son todo lo que venga, como para hacerlo fácil para la persona que está mirando, todo lo que venga en paquete y que sea de la industria. Entonces, y obviamente que todo lo que tenga sellos lo tratemos de sacar definitivamente. Pero bueno, todo esto que tenga packaging lo sacamos. Lo que no sea natural, exacto, que no sean frutas, que no sean verduras, que no sean lácteos. Entonces, tratemos de sacar todo esto y en el caso de consumirlos, que sea con moderación. Pero es lo primero que tendríamos que sacar cuando venimos, sobre todo de estos momentos. Mucha agua siempre. Mucho líquido. Siempre. Incluso cuando estamos de vacaciones también podemos tomar agua. Podemos mantener los buenos hábitos, sí darnos permitidos, pero bueno, intentar esto de no hacer un desorden total en vacaciones. Exactamente, y de ir a una alimentación real, ¿no? Que es esto de con alimentos reales, frutas, verduras, agua, lácteos, sobre todo descremados. Yo recomiendo todos los productos descremados. Claro, si quieren una consulta con vos, ¿cómo haces? ¿Es virtualmente? ¿Tenés un consultorio? ¿Cómo se te puede ver? Sí, hago consultas presenciales, hago antropometrías, que es la medición de la composición corporal, y también consultas virtuales. Me pueden contactar a través del Instagram, que es Carito la Nutri. Ahí me pueden preguntar lo que quieran, me pueden sacar turno, todo a través del Instagram, Carito la Nutri. Y digamos, si están en la Patagonia que nos ven, también consultas. Sí, por supuesto, me pueden escribir y generamos una consulta virtual y lo podemos hacer. Igual también me pueden preguntar lo que necesiten en Instagram. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, tengo otro consejito para darte. Estamos atravesando tiempos difíciles. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Anda a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Entonces, acordate donde respetan el valor de tus afectos. Mirá. Cabildo 2114, Cabildo 2114, Cabildo 2114, compramos oro, alhajas y relojes. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. ¿Están pensando que van a comer? Elegí calidad sin pagar de más. Fideos Marolio, mirá. Marolio le da sabor a tu vida y sin pagar de más. Fideos Marolio. Precio sugerido al público, 790 pesos. ¿Para qué pagar de más por un producto igual? Conseguilo en todos lados. Mucho para hablar en el mano a mano del día de hoy. Nos visita Sebastián Galmarini, diputado por la provincia de Buenos Aires, un conocido hace mucho tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por venirte un domingo. Hasta aquí. Gracias a vos, siempre es un placer. A ver, leí varias cosas y muchas cosas que tendríamos para hablar, pero me quiero meter en una de lleno que es un proyecto que ustedes tienen de ley que tiene que ver con la autonomía del INDEC. Algo que se habló mucho, que se viene hablando desde siempre. Yo creo que en la gestión de Guillermo Moreno se hizo bien popular el INDEC. Y de esa fecha hacia acá siempre, por supuesto, tuvo una importancia particular. Siempre se habló de un nivel de técnicos fenomenales dentro de la institución, pero también tironeada por el Poder Ejecutivo. Entonces, me parece buena esta impronta y me gustaría que me cuentes un poquito de qué va. A ver, nada que no hayas escuchado estos días. El papelón del gobierno yendo y viniendo, diciendo, bueno, en realidad iba a dar más, iba a dar menos. No, en realidad estamos evaluando si el tarifazo iba a pegar más adelante. Yo creo que, independientemente de que eso tiene otros ribetes, muy probablemente tenga ribetes judiciales, pensalo así. El índice de inflación impacta en la paritaria de los trabajadores, en los ingresos de los jubilados, de los pensionados, en los planes,
Pero además hay actores económicos interesados en ese indicador, en ese índice de inflación. Los bonos ajustados por ser. Los bonos ajustables, los títulos, los tenedores extranjeros, en fin. Hay un cúmulo ahí de discusiones que es muy complejo, que no lo vamos a agotar acá, pero que creo que el papelón que hace el gobierno, sin saber qué hay adentro de esa canasta que hablan de bienes y servicios, no hace falta ser muy inteligente para saber que lo que consumíamos hace 20 años no es lo que consumimos hoy, no existía internet, no había redes sociales, ese indicador incluía telegramas, fax. Teléfono particular. Toner. Lo que digo es, más allá del papelón del gobierno e independientemente de esta coyuntura que estamos atravesando, en distintas etapas, con distintos colores políticos y en distintos contextos económicos, el INDEC atravesó las mismas tensiones. Entonces, es un buen momento, aprovechando la ocasión, para que discutamos que sea un órgano independiente en términos funcionales, que sean funcionarios que estén elegidos con distintos mecanismos, cosa que le dé estabilidad, que esos funcionarios atraviesen la gestión de gobierno del presidente y de la legislatura, si la composición de mayorías y minorías permanece, que además tengan un proceso de participación y de reconocimiento de sus capacidades técnicas. Es un organismo muy en particular. Pero es algo que sucede habitualmente. Cuando uno va al médico y el médico le dice algo que usted no quiere escuchar, se enoja y rompe el termómetro. Bueno, yo lo que creo es que tenemos que tener un buen termómetro y que además lo tenemos que cuidar. Sí, que no tengamos el acceso a poder romperlo. Exacto. Básicamente. Entonces es sacarlo de la órbita del Ministerio de Economía, del presidente, como pasó estos últimos días, del ministro de Economía o el jefe de gabinete, diciendo, no, bueno, el presidente no le gustó. ¿Y qué evaluación hiciste? ¿Vos sabés la cantidad de datos que entran, la recolección que hace en todo el país de manera simultánea el INDEC para llegar a ese dato? Infinidad. No tiene ni idea de lo que está hablando. Entonces lo que digo es, no es esto, es ser serios, es ser rigurosos y tener una metodología que atraviese las distintas gestiones de gobierno. Ahora, Sebastián, está buenísimo el proyecto de ley. Ahora, la agenda nacional. ¿Entendés que va a tener un hueco esta discusión? Porque digo, vos el miércoles en la Cámara de Diputados vas a estar discutiendo imputabilidad, ¿no? Que ahora también quiero que me cuentes un poquito respecto de qué entendés, porque creo que el masismo, el bloque parte del peronismo, va a acompañar en términos de la edad que se planteó, y ahora me vas a decir si es así o si no es así. Pero digo, la agenda que plantea el gobierno, ¿hay lugar para discutir esto hoy? Bueno, eso es lo que tenemos que ver ahora en estos días que vienen. ¿Entendés que sí? Hasta acá, el gobierno lo único que hace es tuitear, construye humo en las redes, esta dinámica que no es muy argentina tampoco, por cierto, ni propia Milei. Una noticia tapa la otra. Yo pruebo, tiro esto, si anda bien y tengo muchos retweets y hay buenos comentarios, sigo para adelante. Si no, me olvidé, no, dije eso, no, pero ahora pienso otra cosa. Y esa dinámica que tiene el gobierno nos obliga a nosotros, primero, a ser también dinámicos. Si nosotros nos atrapamos siempre en la discusión, bueno, no, pero ¿qué piensa cada uno? Entonces hacemos un resumen. Bueno, tenemos un problema frente a una dinámica comunicacional que es así. El algoritmo funciona, el sesgo de confirmación funciona y la sociedad vive en 6 segundos. Todos vivimos conectados al teléfono. Eso te iba a decir, en realidad es un poco la problemática global de cómo se vive hoy, ¿no? Entonces, dos cosas. La primera es nosotros tenemos que ser serios. ¿Qué es lo que tenemos que discutir? Bueno, acá tenemos que discutir, la Argentina necesita un sistema estadístico con datos serios, rigurosos, científicos, que se acerquen lo mejor posible al dato real, porque eso es lo que impacta en jubilados, en los trabajadores, en todos los indicadores de nuestro país. Ese es un mundo. El otro es, yo no voy a comprar las discusiones en blanco y negro del gobierno, que lo único que tiene es una idea de polarizar, de poner todo en blanco y negro, y entonces es o sos mío o sos y si estás del lado enfrente sos ladrón, sos feo, sos malo. No, mira, a mí no me interesa, yo lo que quiero es discutir el tema. No me interesa tu tweet, no me interesa el comentario, sacan otro tweet construyendo una oficina para desdecirse de la fake. Sebastián, el miércoles, como decíamos, entra en la Cámara el debate de imputabilidad. Hubo una noticia que me gustaría que oficies de esto que sacó el gobierno, ¿viste si es fake o no? De que el masismo, que los diputados peronistas del masismo iban a acompañar esta ley de baja imputabilidad a los 14 años. Nosotros tenemos una posición histórica
en el 2014, 2015, ya presentamos un código penal donde habilitábamos la discusión de la baja, pero ese es el título. De vuelta, nadie podría en su sano juicio decir que a los 14, a los 15, a los 16, a los 13 o a los 21, todos los seres humanos, todos los jóvenes son o no conscientes de los actos que cometen. Entonces lo que quiero decir es, ese es el título. Ahora, lo que nosotros estamos planteando es, nosotros tenemos que abrirnos a la discusión, efectivamente, por más que sean pocos, que sean menos del 1%, la cantidad de hechos que cometen menores de 16 años en nuestro país, tenemos que abrir la discusión porque no solamente, por más que sea un caso, hay casos. Segundo, porque creemos que la Argentina necesita una ley de responsabilidad penal juvenil federal. Y tercero, porque creemos que hay que aplicar muchísimos recursos, infraestructura, recursos humanos, atención a una problemática que va creciendo. Los chicos en problemas con la ley, en problemas con el consumo, ni hablar de los problemas sociales, la falta de educación, los problemas en infraestructura de salud. La cloaca, lo básico. Infinidad. Entonces me parece que es abrir el debate, que es exactamente lo inverso. Y lo que no podemos, yo no me niego a esto, yo no soy del Partido Conservador. Y si hay un problema lo tenemos que enfrentar y lo tenemos que tratar de resolver. ¿Cuál es la mejor herramienta? Bueno, ese es el debate. Que nosotros no podemos decir, ay, no, yo no quiero eso porque... No bajo, no quiero debatir, no quiero escuchar. Cuando en realidad es un problema que la sociedad te lo plantea todos los días. Y vos me dirás, bueno, lo amplifica tal, lo amplifica cual, te lo tomo. Pero no podemos evitar el debate. Y mucho menos cuando hay un gobierno que solo construye en tuit. Entonces, de vuelta, tenemos que enfrentar la discusión, nunca lo hemos podido resolver, ni con una política ni con la otra. Hay muchas provincias que tienen regímenes de responsabilidad penal juvenil que han sido exitosas, hay otras que no tanto. Lo que nosotros no vamos a acompañar es esta idea de nosotros bajamos la imputabilidad, no ponemos un peso y le transferimos el problema a las provincias. Eso es el título de Twitter que quiere el gobierno, ¿no? Perfecto. Tengo un corte muy breve y volvemos, ¿te parece? Claro. Ya volvemos. Ya aquí nuevamente me quedan algunos minutos para seguir hablando con Sebastián Camarini, diputado por la provincia de Buenos Aires. Sebastián, ¿le reconoces algo al gobierno? ¿Algo positivo desde que asumió? Digas, bueno, en esto la verdad que cumplió o con este laburo lo están haciendo bastante bien. Yo creo que lo mejor que tienen es una política comunicacional que desconoce los debates de fondo, pero que orienta hacia un lugar. Y en un mundo donde, insisto, la comunicación ha avanzado sobre la política, sobre las instituciones. No hablo de la comunicación de los medios de comunicación, sino de que todos vivimos dentro de un celular. Te subís a un colectivo y todo el mundo mirando la pantallita. Creo que tienen un mérito de poder entender el mundo en el que viven, independientemente de que no concuerdo con lo que dicen. De la época, Atrás de eso no hay nada. O sea, hay son títulos, tweets. ¿Vos sentís que es una interpretación correcta de la época, pero que de fondo en realidad, que es utilizada, digamos, comunicacionalmente, pero que de fondo no hay un trabajo? Ponerlo en estos términos. No es Milei y no es la Argentina. Ha pasado a lo largo del mundo, desde los Trump, los Bukele, infinidad de candidatos que en otro contexto hubieran sido imposibles, que ganan elecciones porque toman las herramientas para usarlas en beneficio, no de la sociedad, en beneficio de su candidatura, de su proyecto, de lo que fuere. Después tenemos que discutir nosotros, bueno, ¿qué hay atrás de eso? Bueno, ese es otro debate. Claramente no tengo muchas coincidencias con el gobierno, creo que llevar al extremo esa dinámica de comunicación lo que hace es exacerbar a todo el mundo anda enojado, no podés sentarte a charlar de cosas, ¿viste? O estás a favor o estás en contra de todo. ¿Viste? Ves un partido de fútbol y parece, no, a ver. Eso se lo colgás solamente a Milei. Digo, esto no veníamos teniendo este clima en la sociedad te digo que la hace rato. Atravesó la vida de los seres humanos. Es más, te diría, el algoritmo esta fórmula de que se habla mucho pero poco... se sabe. Funciona muy bien. O sea, todos tenemos sesgo de confirmación. Claro. Y a todos nos cuesta decir, efectivamente, a mí me pasa. Viste, vos mirás en Instagram, en Facebook o en Twitter cualquier cosa y te lo repite y te lo repite.
quizás sabe más de uno que uno mismo. Por la cantidad de milésima de segundo que te detenés a mirar un color. Bueno ese título. Tal vez el algoritmo sabe más de nosotros que uno mismo. Altamente probable. Pero además es humanamente difícil aceptar que eso te pase. Y entonces todos rechazamos, pero todos seguimos en el mismo lugar. Y entonces es un poco la teoría del elástico, ¿viste? ¿Entendiste? Sí, soltaste y el elástico vuelve al mismo lugar. Bueno, entonces ¿yo qué creo? Pensando otra vez en la dinámica oficialismo-oposición. No es una dinámica argentina, no es un problema de los argentinos, no es Milei, no es el peronismo, es un fenómeno mundial que recién está arrancando, que va a una velocidad fenomenal. Decíamos con la canasta del INDEC que hace 10 años no había redes sociales y hoy uno imagina que es imposible un candidato que no hable a través de esos medios. Bueno, creo que eso recién arrancó. Creo que la velocidad con la que crece, con la que se desarrollan las tecnologías de la información es una discusión que se da a nivel mundial y que nosotros no la podemos obviar. Que nosotros no podemos vivir a otra velocidad porque, bueno, esa no es la velocidad del debate parlamentario. Bueno, yo te lo tomo. Es cierto, nosotros tenemos que ser serios, tenemos que leer, a ver este dictamen, a ver este proyecto, a ver esto que podemos incorporar. Todo eso es cierto. Pero nosotros le tenemos que transmitir a la sociedad en la velocidad en la que la sociedad vive. Te hago la última, que sos de la provincia de Buenos Aires. Hubo cierta veña de Máximo Kirchner para que Kicillof se sume como presidente, como posible presidente del Partido Justicialista. ¿Ustedes, van a tener algún candidato también para proponer dentro de lo que es el Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires? Nosotros en la interna del partido no nos metemos, no porque, nos parece bien que los partidos, el peronismo, muchos de nosotros venimos del peronismo, tengan autoridades, renueven las autoridades, actualicen sus cartas orgánicas, tengan sus balances, que todo eso esté en regla. Lo que nosotros decimos desde el Frente Renovadores, nos parece que eso tiene que estar vinculado en construir una estrategia para ganar la Milei en el 27 y no creer que la sociedad en esto de la discusión sobre la comunicación va a estar muy pendiente de lo que pasa en quién es el presidente del partido de un distrito del otro. Es forzar... Bueno, vení que te arrastro los pelos a pensar cuáles son los problemas de la política y de los políticos. Tenemos que hablar de lo que habla la gente, de lo que le está pasando al ciudadano de a pie en la calle y en última instancia resolver nuestros problemas sin transformarlos en una discusión pública, insisto, en un tema que yo creo que no resuelve demasiado, sobre todo bajo un sistema como el que tiene hoy la Argentina de paso, donde ser afiliado o no ser afiliado no tiene demasiada importancia. Muchísimas gracias por haber venido. A vos. Y a ustedes como cada domingo, gracias por estar del otro lado. Los espero el próximo a las 16 horas. Chau.